¿Soy la mala por llamar acosadora a la esposa de mi padre? Soy una mujer de 32 años. Mi padre tiene 60 años y su esposa, a quien llamaremos Sasha, tiene 47 años y llevan casados casi una década. Yo ya era adulta cuando empezaron a salir, así que nunca tuve mucha relación con ella. Dicho esto, Sasha era agradable, atenta y aunque un poco molesta a veces, nunca tuve ningún problema con ella. Ahora tengo un marido de 34 años y 2 hijos, un niño de 9 años y una niña de 4 años. Sasha adora a mis hijos, especialmente a mi hija, lo que se volvió sofocante bastante rápido, así que empezamos a establecer algunos límites. En enero, mi padre y Sasha decidieron hacer un viaje a Disney World y nos invitaron a acompañarlos. Decidimos ir para celebrar el 9º cumpleaños de mi hijo, pero rápidamente me arrepentí de haber ido. Sasha pasó todo el viaje preocupándose por mi hija de una manera que traspasó casi todos los límites que habíamos establecido. Algunos ejemplos incluyen: Sasha compró una tiara de orejas de Minnie y quería que yo le comprara a mi hija una idéntica para que hicieran juego. A mi hija no le gustó la tiara, así que le compré un sombrero de El Pato Donald en su lugar, pero Sasha le compró la tiara de todos modos, y se molestó porque mi hija no quería llevarla. Después, mi padre y Sasha fueron de compras entre parques y les dije que no les compraran nada a mis hijos, ya que todavía teníamos que hacer compras y no queríamos arriesgarnos a que nuestras bolsas se volvieran demasiado pesadas. Aún así, Sasha regresó con 5 bolsas de ropa para mi hija y 2 para mi hijo, diciendo que no pudo resistirse. Más tarde, mi hija quería un disfraz de Bella para llevar en los parques, ya que es su princesa favorita. Entonces Sasha intentó convencernos para que le consiguiéramos un disfraz de Ariel en su lugar, porque es su favorita. Le expliqué que nunca veíamos la sirenita en casa porque mi hija le tiene miedo a Úrsula. Sasha insistió en tomarse docenas de fotos con mi hija frente al castillo en Magic Kingdom. También se tomó algunas con mi hijo, pero no tantas. Intentó convencernos para que lleváramos a nuestra hija a Bibidi Babidi Boutique. Nos negamos porque los precios son una locura y ya le habíamos comprado el disfraz de Bella. Se ofreció a pagar, pero nos mantuvimos firmes. Más tarde descubrí que Sasha intentó hacer una reserva de todos modos, pero no había disponibilidad. Cuando llevamos a nuestra hija a Slinky Dog Dash, su primera montaña rusa, Sasha intentó sentarse a su lado. Mi hija quería sentarse conmigo, así que cambiamos. Intentó hacer lo mismo en otras atracciones. En el Teatro de los Muppets, intentó que mi hija se sentara en su regazo. Sasha también intentó levantarla mientras nos encontrábamos con algunos de los personajes. Hubo más cosas. Sin embargo, la gota que colmó el vaso para mí fue el último día del viaje en el parque. Estábamos en Magic Kingdom. Mi marido sufrió una pequeña lesión y tuve que llevarlo a la estación de primeros auxilios. Los niños querían ir al paseo de Peter Pan, así que mi padre y Sasha se ofrecieron a llevarlos mientras tanto. Sin embargo, según mi padre, la cola era demasiado larga. Así que en su lugar, Sasha sugirió el paseo de la sirenita, asegurando a mis hijos que Úrsula no estaba allí. En realidad, hay un animatronic bastante grande de Úrsula. Mi hija seguía sollozando y abrazando a su hermano cuando nos reunimos. Cuando volvimos a casa le dije a mi padre que ya no llevaríamos a nuestros hijos de viaje con Sasha debido a su comportamiento. Él se enfadó mucho. Dijo que su esposa quería mucho a mis hijos, que pensaba en lo que les gustaría hacer en cada momento del viaje, y que deberíamos estar agradecidos de tenerla en nuestras vidas. Perdí los estribos entonces. Le dije que Sasha era una jodida acosadora, y que ellos deberían estar agradecidos de que yo todavía estuviera de acuerdo con que vieran a mis hijos después de sus acciones durante el viaje. Terminamos teniendo una gran pelea después de eso. Han pasado semanas desde que volvimos a casa y mi padre todavía está enfadado conmigo y con mi marido. Sasha me ha enviado algunos mensajes de texto. Dice que lo siente si me hizo sentir incómoda, pero que quiere mucho a mis hijos y esperaba usar el viaje para pasar más tiempo con ellos. Para ser honesta, no creo que yo sea la mala aquí, pero sí creo que puede que haya reaccionado de forma exagerada. Creo que existe la posibilidad de que las acciones de Sasha estuvieran motivadas por el amor y que realmente tuviera buenas intenciones. Entonces, ¿soy yo la mala del cuento? Actualización 1. Hola a todos. Estoy lista para darte una actualización. Leí sus comentarios y llegué a la siguiente conclusión. Por mucho que el comportamiento de Sasha hacia mis hijos me enojara y me asustara, llamarla acosadora fue una reacción equivocada. Dicho esto, creo que lo mejor para mi familia es distanciarse de Sasha por el momento. Y al menos mi decisión anterior de evitar viajes futuros con ella basándose en el viaje a Disney sigue siendo el mejor curso de acción. La prepotencia de Sasha, su tendencia a anular nuestra paternidad y su descarado favoritismo hacia mi hija eran mucho peores cuando los niños eran más pequeños. Después del nacimiento de mi hija, empezó a prestar demasiada atención a ella y casi ninguna a mi hijo. Esa es la razón por la que fijamos límites en primer lugar. Su fijación con mi hija también me molesta. Cuando tuvimos la conversación sobre límites con mi padre y Sasha, ella nos dijo que siempre se había preguntado cómo sería tener una hija. Ella también se había definido a sí misma como libre de hijos antes, así que nunca estuve segura de qué pensar de eso. De cualquier manera, eso nos aseguró a mí y a mi esposo que estábamos haciendo lo mejor para nuestros hijos. Esos límites nunca se han traspasado. Luego nos fuimos de viaje a Disney y la mayoría de ellos fueron completamente ignorados. Muchos de ustedes señalaron que ella podría haberse dejado llevar, o que Disney es emocionante y quería asegurarse de que mis hijos tuvieran la mejor experiencia, etc. Hay 2 cosas que diré al respecto. La primera es que cualesquiera que sean las razones de Sasha, ella aún así traspasó nuestros límites.
cuando los configuramos por primera vez, le dijimos que hacerlo tendría consecuencias. Disney o no, no veo motivo para hacer una excepción. En segundo lugar, ella no estaba tratando de asegurarse de que mis hijos tuvieran la mejor experiencia. Ella los estaba presionando para que cumplieran su fantasía de cómo debería ser su viaje a Disney. Ella ignoró repetidamente los deseos de mis hijos en favor de los suyos propios, a pesar de que ambos tenían muy claro lo que querían y lo que no querían. Sasha también siempre favorecía a mi hija, incluso durante el cumpleaños de mi hijo, y la cuidaba de maneras que la hacían sentir incómoda. Y todavía no he perdonado lo de la sirenita. Mi hija es un poco tímida y le toma un tiempo abrirse a la mayoría de las personas, así que saber que su confianza fue rota de esa manera me enoja de maneras que no puedo describir. Para decirlo en términos más simples, mis hijos no son accesorios y quien los trate así, al menos será castigado. Llamé a mi padre y a Sasha el sábado. Me disculpé por llamar acosadora a Sasha, pero les dije que necesitábamos un tiempo separados. No verán a mi familia hasta el cumpleaños de mi hermana menor a finales de abril. Si todo va bien, los invitarán a la fiesta del 5º cumpleaños de mi hija en mayo. Después de eso, trabajaremos lentamente para restablecer el contacto. También dije que si volvieran a sobrepasar nuestros límites, las consecuencias serían más nefastas. Mi padre no lo tomó bien, pero no me importa. Sasha me envió un mensaje de texto con más disculpas, seguido de una solicitud para al menos hacer FaceTime con mis hijos de vez en cuando. Mi respuesta fue, no. Y para aquellos que dijeron que mi comportamiento controlador arruinó el viaje, mis hijos se lo pasaron genial en Disney World. Ambos siguen hablando de ello, mi hija sigue pidiéndonos que coloquemos en la pared sus fotos con los personajes que conoció y mi hijo dice que tuvo el mejor cumpleaños de su vida. Creo que eso es todo. Gracias por sus consejos y apoyo en mi primera publicación. Actualización 2. La última vez que publiqué aquí, mencioné que mi padre y Sasha no verían a mis hijos hasta el cumpleaños de mi hermana menor. La fiesta tuvo lugar el fin de semana pasado y no asistimos. Estos 2 meses de no comunicación funcionaron bien, pero no muy bien. Para mi sorpresa, mi padre respetó mis deseos, pero Sasha siguió intentando encontrar formas de hablar con mis hijos. Ella me llamaba con el pretexto de que necesitaba preguntarme algo, solo para luego decir, por cierto, ¿están los niños por aquí? Quiero saludar. Cada vez que lo intentaba, le recordaba lo que le había dicho en marzo. Esto debe haber sucedido casi una docena de veces, lo cual fue suficiente para que mi esposo y yo comenzáramos a debatir si faltar a la fiesta. Después de hablar con nuestros hijos, decidimos no ir. Ambos dijeron que extrañaban a mi padre, pero claramente no querían ver a Sasha. Pensamos en asistir y simplemente distanciarlos de ella mientras estábamos allí, pero no valía la pena arriesgarnos a incomodar a nuestros hijos. Mi hijo incluso preguntó si podíamos ver a su tía en otro lugar, sin Sasha cerca. Mi esposo y yo le explicamos la situación a mi hermana. Estaba molesta, pero sobre todo porque hacía tiempo que no veía a los niños. Todos fuimos a cenar a su restaurante favorito el día después de su fiesta. También llamé a mi padre y le dije que no iríamos a la fiesta de cumpleaños. Reaccionó mejor de lo que esperaba, pero aún así tuvimos una breve pelea al respecto. Afirmó que le había prometido que dejaríamos que Sasha viera a los niños después de 2 meses, me llamó injusta y dijo que tenía derecho a tener una relación con sus nietos, lo negué inmediatamente. Aunque al principio traté de endulzarlo, finalmente le dije la verdad, mis hijos no quieren ver a tu esposa y no los obligaré a hacerlo. Mi padre y yo tuvimos una larga conversación. Le dije cuánto molestaron a mis hijos las acciones de Sasha en el viaje a Disney, así como lo incómodos que nos sentíamos mi esposo y yo. Admití que no confío en su esposa en absoluto, y creo que nunca lo haré realmente. Dijo que, si bien seguía pensando que yo estaba exagerando, entendía que quería proteger a mis hijos. Mi papá también me contó cómo fueron para ellos estos 2 meses sin comunicación. Aparentemente Sasha empezó a hablar de mis hijos, principalmente de mi hija, mucho más de lo habitual. Mencionaba cosas y lugares que pensaba que les gustarían. Mi padre estaba al tanto de una de las veces que ella me llamó, pero pensó que era algo único. Quería darle un regalo a mi hija en la fiesta de cumpleaños de mi hermana. Él dijo que no sabía por qué. Incluso le dijo que quería planear otras vacaciones familiares con los niños, aunque yo les dije que ya no viajaríamos con Sasha. Aprender todo eso me hizo estar más segura de que no puedo confiar en esa mujer cuando está con mis hijos. Por ahora, tengo la intención de seguir manteniendo comunicación con mi padre y evitar a Sasha. Mi hija me dijo que quería a su abuelo en su fiesta de cumpleaños dentro de unas semanas, así que le dije que estaba invitado, pero Sasha no y él estuvo de acuerdo. Para ser honesta, no confío en mi padre después de todo esto. Lo dejé venir porque esa fiesta se realizará en mi casa, lo que es más fácil para mí de controlar. Si intenta traer a Sasha, los echarán a ambos y me llevará mucho tiempo considerar dejarlo acercarse a mis hijos nuevamente. Mi padre no me ha dicho cómo está reaccionando su esposa ante esto. Mi hermana me contó que durante su fiesta, Sasha le pidió que me dijera que quería hablar. No me comunicaré con ella ni planeo responder si intenta comunicarse conmigo. Tanto mi marido como yo la hemos bloqueado. Mis hijos lo están haciendo genial. Todavía hablan de lo bien que se lo pasaron en Disney. Mi hija ha estado ahorrando dinero, poniendo monedas en su alcancía, para que podamos regresar. En una nota completamente diferente, estoy embarazada otra vez. Esto no fue planeado en absoluto, siempre dije que quería 2 hijos como máximo, y el tercero tendría que ser un enorme accidente, pero mi esposo y yo estamos extasiados.
Todavía estoy en el primer trimestre, así que no mucha gente lo sabe. Estamos pensando en formas de decírselo a nuestros hijos. En general, estoy feliz con mi vida en este momento. Y por mucho que desearía que esta situación de Sasha nunca hubiera sucedido, me siento como una mejor madre después de lidiar con eso. Nunca he tenido más confianza que ahora en mis capacidades para proteger a mis hijos. No creo que vuelva a actualizar pronto. Una vez más, gracias por todo el apoyo que me han brindado. Les deseo lo mejor. Actualización 3. En primer lugar, mi padre no llevó a Sasha a la fiesta de cumpleaños de mi hija en mayo. No pensé que lo haría, había dejado muy claro que no toleraría eso, pero mentiría si dijera que sus comentarios no me pusieron un poco paranoica. En segundo lugar, acabo de entrar en mi tercer trimestre, y el bebé llegará en noviembre. Los niños están eufóricos. Voy a tener otra niña, pero mi marido y yo no vamos a revelar el sexo hasta que nazca. Esto no tiene nada que ver con nuestras familias, es algo que también hemos hecho con nuestros dos primeros hijos. Todo el mundo, incluida Sasha, sabe que estoy embarazada. Lo anunciamos hace un par de meses y no tuve ningún problema con que mi padre se lo dijera, aunque sí me preguntó si podía. No escuché mucho sobre su reacción, pero según mi padre, estaba feliz por mí. Mis hijos todavía no quieren ver a Sasha, y todavía no los obligo. La he desbloqueado y silenciado, pero ella no ha hecho ningún intento de contactarme. Hemos seguido reuniéndonos con mi padre sin su esposa, y creo que ha estado funcionando. Mi relación con él no es fantástica, pero es mucho mejor que a principios de este año. La semana pasada, vi a Sasha por primera vez en meses. Mi prima hizo una fiesta en su casa y mi marido y yo asistimos, al igual que mi padre y Sasha. Sabía que ella estaría allí, pero como los niños no estaban con nosotros, mi hijo tenía una pijamada, mi hija se quedó con mi madre, no tenía ningún inconveniente en verla. Llegaron un rato después que nosotros. Mi marido y yo hablamos con ellos durante unos minutos, y fue menos incómodo de lo que esperaba. Sasha me preguntó sobre el sexo del bebé, y le dije que no se lo diríamos a nadie, lo que, de nuevo, es lo que siempre hemos hecho. Unos 20 minutos después, mi padre me dijo que tenían que irse. Pensé que era raro que se fueran tan pronto, pero no le di mucha importancia en ese momento. Él me llamó hace unos días y hablamos durante mucho tiempo. Es difícil hablar con mi padre, así que esto es lo que entendí de la conversación. Dijo que se fueron temprano porque Sasha estaba conteniendo las lágrimas después de verme, estaba sollozando cuando llegaron al coche. Más tarde tuvieron una discusión al respecto y Sasha admitió que quería tener hijos. Se casó con mi padre sabiendo que él no quería, pero esperaba que cambiara de opinión. Al parecer, cuando nació mi hijo, Sasha intentó soltar indirectas del tipo quiero uno a mi padre. Pero él no se dio cuenta, así que se dio por vencida. Según mi padre, Sasha le dijo que quería a mis hijos por igual, pero que mi hija era especial porque siempre se había imaginado como madre de una niña. Esa es también la razón por la que se convirtió en una presencia tan sofocante cuando mi hija era un bebé. Cuando mi marido y yo empezamos a poner límites, Sasha se dio cuenta de que se estaba pasando y aceptó respetarlos. Para ser justos, creo que hizo un trabajo bastante bien en aquel entonces, pero el favoritismo seguía siendo lo suficientemente obvio como para que mi hijo lo notara. El viaje que hicimos fue un punto de inflexión porque el sueño de Sasha de tener una hija incluía llevarla a Disney y hacer todas las cosas que a ella le gustaba hacer allí cuando era joven. Le dijo a mi padre que tener a mi hija allí fue tan emocionante que se olvidó de todo lo que le había dicho sobre no pasarse. Sasha quería un viaje de madre e hija, e intentó usar a mi hija para ello. Sasha dijo que lamentaba sus acciones durante el viaje a Disney, pero solo porque perdió el acceso a mis hijos por culpa de ellas. Y verme en la fiesta, toda embarazada y guapa, palabras de mi padre, no estoy segura de si ella lo dijo realmente, fue lo que la desbordó. Recuerdo haber leído algunos comentarios que teorizaban sobre esto, pero aún así no me lo esperaba. Mi padre dijo que me contaba todo esto porque su esposa no estaba bien, y que entendería si quería mantener a mis hijos alejados de ella. No sé cuál será el futuro de su relación, y no creo que mi padre tampoco lo sepa. Solo sé que si Sasha todavía quiere tener hijos, casi con toda seguridad no será con mi padre. Antes de todo esto, estaba pensando en el futuro de mi tercer hijo en relación con Sasha. Ahora, sinceramente no quiero que forme parte de la vida de mi bebé, y aunque no es una decisión definitiva, he estado hablando con mi marido al respecto y él está de acuerdo conmigo. No creo que sea una mala persona. Recibí algunos comentarios llamándola ladrona de bebés en mi actualización anterior, aunque no creo que eso sea lo que está pasando aquí tampoco. Pero si el viaje a Disney me demostró algo, es que Sasha está dispuesta a ser extremadamente egoísta e irrespetuosa para conseguir lo que quiere, incluso cuando mis hijos no están de acuerdo en ser involucrados. Hace un par de meses mi marido y yo tuvimos una conversación con nuestro hijo sobre el tema y nos dijo que no le gusta Sasha por dos razones. Le da preferencia a su hermana y no los escucha. Honestamente, eso es todo lo que necesito saber. Mirando hacia atrás en mi propia infancia siento que nunca me permitieron tener límites. Siempre se esperaba que dejara de lado mis horarios y preferencias por los demás, así que es importante para mí que mis hijos no pasen por eso. Si no quieren ver a Sasha, no tienen que hacerlo. Creo que eso es todo lo que quiero decir aquí. Estoy bien, de hecho,
Recibí buenas noticias del trabajo recientemente. Mis hijos están prosperando, y estoy ansiosa por conocer a mi tercer bebé. De nuevo, gracias a todos. Actualización final. Estoy feliz de anunciar que mi hija nació hace 2 semanas. Llegó un poco antes de lo esperado, pero es perfecta. Mis hijos mayores están enamorados de su hermanita y aunque no planeaba tener un tercer hijo, estoy realmente contenta de haberlo hecho. Como mencioné la última vez que publiqué, mi marido y yo no anunciamos el sexo por adelantado cuando nacieron nuestros 2 primeros hijos. Esta vez, decidí avisarle a mi padre. Después de enterarme de todo lo de el señor de ser mamá de niñas, me preocupé por cómo reaccionaría Sasha a la noticia de que iba a tener otra hija. Decirle a mi padre antes de su nacimiento le daría más tiempo para prepararse. Así que hace aproximadamente un mes, mi padre le dijo a Sasha que iba a tener otra niña. Y como era de esperar, no lo tomó bien. Unos días después de dar a luz, mi padre me dijo que él y Sasha se estaban separando. No están seguros sobre el divorcio, pero él cree que hacia ahí se dirigen. Sasha empezó a hablar con mi padre sobre tener hijos más o menos por la época de mi última publicación. Según él, empezaron a pelear por ello cuando ella intentó convencerlo de que se revirtiera la vasectomía. Mi padre dijo que Sasha lloró cuando él le dijo que iba a tener otra hija y que decidieron separarse unos días después. No estoy muy informada sobre la situación, pero la decisión fue mutua. Hace aproximadamente una semana Sasha me envió un mensaje de texto. Empezó felicitándome por el nacimiento de mi hija y luego evolucionó a lo que parecía una carta de despedida a mis hijos. No mucho de lo que decía me llamó la atención, aunque nunca entenderás el amor que siento por tus hijos, fue una declaración interesante. Habló de cuánto le dolía saber que nunca conocería a mi bebé o ver a mi hija convertirse en hermana mayor. Sasha me dijo que la había torturado manteniendo a mis hijos alejados y que esa distancia la hizo aceptar que necesitaba ser madre. Ella borró el mensaje unos minutos después de que terminé de leerlo y yo decidí no responder. Últimamente no he estado pensando mucho en la situación, pero cuanto más lo hago, más tonta me siento por no darme cuenta de que Sasha quería tener hijos antes. Recuerdo que empezó a hablar de los futuros nietos de mi padre mucho antes de que quedara embarazada de mi hijo. Su comportamiento con mi hija, al menos antes del viaje a Disney, siempre me pareció extraño, pero aún así nunca hice la conexión. No le tengo rencor a Sasha, pero creo que ella misma provocó esta situación. Por mucho que reconozca que mi padre está lejos de ser inocente, siempre ha sido muy claro en que no quiere más hijos. Sasha tiene 47 años y aunque no creo que yo quisiera tener hijos a esa edad, conozco gente que sí los ha tenido. Si eso es lo que ella quiere, entonces le deseo suerte. También nos mudamos oficialmente a Europa en 2025. Las noticias relacionadas con el trabajo que mencioné en mi actualización anterior fueron realmente buenas. Mi marido y yo habíamos estado esperando una oportunidad como esta durante un tiempo. Estamos ayudando a los niños a hacer arreglos para mantener el contacto con sus amigos. Por suerte, la mejor amiga de mi hija es mi ahijada. Esta será mi última actualización. Estoy ocupada con mi bebé, y definitivamente tendré un 2025 ocupado también, así que no tengo intención de escribir más sobre esto. Quiero agradecerles a todos por los consejos, la tranquilidad y la amabilidad que me han mostrado. ¡Felices fiestas!